Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, continuando con el tema en el que nos quedamos. Veo que hoy varios se bajaron del barco sospechosamente, pero vamos a ver. La idea es que todos lean los dos cuentos, ¿ok? Hoy no vamos a definir una parte muy importante de los cuentos. Hoy no vamos a hablar del final de los cuentos. Todavía no vamos a hablar del final de los cuentos. ¿Tienes tiempo, Víctor, para checar, para investigar? ¿Qué pasa? ¿Qué significa el final del cuento de China? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere dar a entender Donoso? ¿Y qué quiere dar a entender que sucede en la parte final de la historia de la máquina de coser? ¿Qué significa, por ejemplo, que la señora a quien le van a devolver la máquina diga, ¿sabes qué? Mira, la máquina ya no me interesa. Devuélveselo al general. Ya, ya no lo necesito. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es la parte, cuál es la interpretación que nosotros le vamos a dar tratando de asemejarlo lo más que se pueda a la interpretación real del autor? Recuerden que estamos en una lectura subjetiva. Pero primero, en el caso de ustedes tres, los que se conectaron, vamos a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál te tocó a ti, Víctor? ¿Cuál es, aunque leíste los dos, cuál dijiste que ibas a leer primero? La China. La China. A ver, cuéntanos, Víctor. Bueno, relativamente, según habla en tercera persona, está relatando algo que vivió en primera persona y, y sucesivamente algo que imaginó y que al final, mm, como él ya había crecido y su hermanito no, le dijo algo que su hermanito ya comprendía y él ya no. O eso fue lo que yo entendí. Ok, está bien. A ver, Jacqueline. Jacqueline, tú leíste China igual. Yo supongo que pidieron China porque es el más corto, ¿verdad? Pero van a tener que leer el otro también hoy. A ver, Jacqueline, ¿qué nos dices de China? ¿Qué nos dices? A ver, te lo piensa, Jacqueline. A ver, Elizabeth, ¿qué te tocó a ti? ¿O qué elegiste leer? Buenas tardes, soy Ay, de no de me la máquina escuchaban de antes, coser. perdón, me he desactivado el audio. Ya Ah, bueno, estaba diciendo. vamos a escuchar. A ver, perdón, Elizabeth, vamos a escuchar a Jacqueline. Tenía... Ah, ok, Pero, está bien, gracias. perdón, yo entendí, o sea, el muchacho está relatando la experiencia al conocer una calle desconocida y está describiendo todo lo que vio, lo que olió, todo lo que vio. Y, o sea, lo que yo pude sentir en el cuento es que a lo que él describía de cómo era su casa, de las chicas que tenía que le hacían el aseo y, o sea, es de una familia acomodada y su familia no lo dejaba salir a esa calle a la que él llamó China y se sintió mal cuando su hermanito no percibió lo que él, o sea, lo que él sintió al ver esa calle, pues, o sea, no es obligatorio que una persona perciba lo mismo. Entonces, pues, eso es lo que yo entendí. Ok, muy bien. Todavía no vamos a definir el sentido real de la lectura. Vamos a escuchar lo que ustedes entendieron. A ver, ¿a quién más le tocó China? Elizabeth, ¿te tocó China? ¿Leíste China? No, no leí. Eh, ¿Ni la máquina de coser? Sí, eso sí. Ah, perfecto. A ver, Enrique, ¿a quién más le tocó China? Levante su manita. Si no, a ver.
Vamos a escuchar la máquina de coser con Elizabeth. ¿De qué trata, Elizabeth? Bueno, ok, aquí pues lo que relata esta historia es que bueno, es una historia, cuenta novela, ¿no? Pero aquí trata de dos personas que pues eran humildes y que pues lo que tenían, me imagino que vivían en una casa así rentada, ¿no? Algo así, o le cobraban algo de impuesto y entonces no, todo ya habían vendido todo y solamente les quedaba la máquina de coser, que era como un sustento desde un principio y que aparte fue un regalo de parte del papá antes de morir a la hija y pues ellas dos, la mamá y la hija, se dedicaban pues a coser y salir adelante, ¿no? Pero llega un momento en la que pues ya no podían sostenerse y deciden pues empeñar esa máquina de coser y se les hacía muy difícil la vida que ellos llevaban, pero pues luego relata a otra persona que según era un general, que pues llega como que alguien le dice, bueno, con mucho dinero, me imagino, entonces alguien le dice, oye, pues hay una máquina que se está vendiendo, o se está allá, ¿no? Algo así. Entonces, el general, efectivamente, dice, ¿yo para qué quiero una máquina, no? Entonces agarra y dice, pues se lo puedo regalar a alguien, a una chica trabajadora o algo así, de ese lugar donde vivían. Y así precisamente él manda a averiguar de quién es esa máquina y dan con la persona. Y pues gracias a esa persona les obsequia, les devuelve la máquina de coser a esas dos personas que que pues sea su sustento realmente ahí en su hogar, ¿no? Entonces, está muy bonita, muy bien, eso es lo que yo entendí de esa historia. Correcto, Elizabeth, muy completo. Ahora te quedaste en la parte final, que es un verdadero misterio. A ver, Víctor, ¿qué querías comentar? Sí, bueno, la máquina la compró el general, pero se lo iba a regalar a su hermana, Ujú. a una hermanita o algo así. Y después de verla, porque nadie, de hecho, ninguno, después de que la compró, le dijo que se lo probara su general, su teniente, no sé qué, al que lo mandó a comprar, Ujú. o sea, al que me encargó que lo comprara. Yo no lo sé usar, y entonces agarró y le dijo que la vio y que estaba arreglada y que no merecía, bueno, que él podía comprar otra y que realmente que se la regresara a la persona. Pero para su sorpresa, llegó hasta su casa de él, no sé por qué, esa parte no se dio a entender. Y que, bueno, la muchacha que tenía guardado en un cajón una hilera de la máquina, que era propietaria de la máquina, agarró y se lo puso a la máquina y le dio un mensaje al que le llevaba otra vez la máquina de regreso y, y que se lo devolviera al general. Ok, a ver, muy bien, está bien, Víctor, está bien. Complementamos la historia. A ver, Lupita, ¿tú cuál leíste, Lupita? A ver, se activa tu audio, Lupita. Creo que lo desactivas otra vez. Se desactiva. El de China. ¿Qué pasó con el de China, Lupita? ¿Puedes comentar con audio? Ahí estás, como que se activa y se desactiva. ¿Será que son tus manos libres? ¿O qué pasa por ahí? Ok, bueno, escríbelo por chat y cuando termines, lo leo. Muy bien.
Este ejercicio de lectura es muy importante y no lo podemos dejar a medias. Por tanto, el ejercicio del día de hoy consistirá, por ejemplo, Víctor Manuel ya leyó las dos, pero me comenta desde el principio que le llamó la atención que parecen inconclusos los finales, o sea, que parecen así medio raros los finales. Tu tarea, Víctor, si ya leíste los dos, es tratar de entender, puedes investigar incluso en qué consisten los finales, de tal manera que te quede claro y me lo puedas comentar. Jacqueline, si leíste China, el día de hoy te va a tocar leer La máquina de coser. Elizabeth, si leíste La máquina de coser, el día de hoy te va a tocar leer China. ¿Ok? Enrique, no te angusties, puedes leer cualquiera de los dos. Si no leíste ninguno, puedes leer todavía cualquiera de los dos. Lupita, puedes leer La máquina de coser. Vamos a esperar que se conecte Judith. Maestro, Sí, pero una duda, o sea, el final de, o sea, tiene que, el final es uno mismo o es el que nosotros entendamos, porque la verdad yo del de China sí le vi definido un final, pero pues, ajá. ok. Entonces, mañana vamos a comenzar hablando solamente de los finales. Ah, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de unificar. Es decir, aunque lo subjetivo viene del razonamiento individual, tenemos que tratar de unificar, porque en la evaluación que se nos haga, no se nos va a calificar en lo que nosotros pensemos, sino lo que esté lo más apegado a lo que el autor quiera o a la pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que estamos hablando de la máquina de coser. Y en la máquina de coser se nos hace una pregunta. ¿Cuál era la situación o cuál era la situación a la que se enfrentaba las dos mujeres que tuvieron que empeñar la máquina de coser? Opción A, desesperanza. Opción B, angustia. Opción C, esperanza. Opción D, molestia. ¿Cuál pondrían ustedes? Los que leyeron la máquina de coser. Lo empecé a leer, yo lo empecé a leer, no lo he terminado, pero yo diría que desesperanza, perdón, angustia, pues. ¿Ok? La angustia es un sentimiento más apegado a lo que estaban sintiendo en vez de desesperanza, porque en realidad estaban angustiadas por no poder pagar un mes de renta, ¿verdad? Que ya tenían que pagar. Pero desesperanza tiene más que ver con que ya tiraron la toalla, ya, no hay nada más que hacer, no. Estaban angustiadas y tomaron la decisión. Entonces, ese tipo de cositas tenemos que tratar de sintonizarlo lo más que se pueda para que no estemos para que todos estemos en un rango de entendimiento de la historia lo más cercano, ¿ok? Y con los finales lo vamos a notar. Por ejemplo, Judith, ¿a ti qué te tocó leer? A ver, Judith. Ah, ¿qué dice Judith? Entonces, Judith, si leíste alguno, si leíste la China, lee la máquina de coser. Si no leíste ninguno, o viceversa. Si leíste la China, lee la máquina de coser. Si leíste la máquina de coser, lee China. Y si no leíste ninguno, lee cualquiera de los dos y nos dices, pero fíjate especialmente en el final. Especialmente hay un mensaje o hay una situación que no entendemos desde el principio. ¿Ok? Pueden incluso agarrar y preguntar literalmente en googlear. Recuerden también, es una recomendación que le estoy haciendo a todos.
Busquen, por favor, algún tipo de página de de inteligencia artificial. Pregúntenle, experimenten. A veces, pues la inteligencia artificial, como su nombre lo dice, es una imitación de la inteligencia humana. Así que a veces les contesta algo que no suena muy razonable, pero es ahí donde ustedes van a entrar y van a medir el grado de razonabilidad con lo que les está contestando. Les voy a poner un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la de China. Preguntan a Google o a lo que sea, o lo investigan y dicen, ¿qué significa el final de la historia de China de Donoso? Y les pone, está triste porque el joven Fernando iba a ir a la guerra. Entonces usted dice, no, ¿cómo que va a ir a la guerra? No habla nada de la guerra esa historia. ¿Ok? Probablemente se está refiriendo a otra historia de hecho. Pero si les dice algo más o menos de lo que ustedes ya estaban meditando y pensando, entonces dicen, ah, esto puede ser la moraleja o la enseñanza que quería dejarme el autor. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí lo que vamos a hacer? A ver, para Carminia. Carminia, ¿a ti qué te tocó leer? Creo que pusiste la máquina de coser, Carminia, ¿verdad? Bueno, sí, ¿Sí? ¿Tú entendiste el final, Carminia? A ver si nos hace un spoiler, Carminia, del final de la historia. ¿Ah? más o menos. A ver, no les voy a decir si está bien o está mal. Sí, vamos a escuchar a Carminia. Dinos qué entendiste del final de la historia. ¿Cómo acaba la historia de la máquina de coser? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí lo detectaste? Déjenme Pero escuchar. si no, no te preocupes, no te preocupes, dale otra repasada. Y entonces, miren, la tarea de hoy va a consistir en eso. Vamos a ocupar el horario de la clase. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque esta materia, yo ya llevo dando 3 años esta asignatura. Y la verdad es que como maestros vamos probando distintas estrategias y vamos midiendo con los resultados. ¿Ok? En alguna ocasión, yo lo que les he dicho a mis alumnos es, muchachos, subí al Classroom estos cuentos, les encargo que lo lean. ¿Y qué creen que pasa con la gran mayoría? Cuando presentan el examen, me dicen, maestro, salió una lectura que no vimos. ¿Y cómo se llama? Se llama algo así como una señora que tiene que vender su máquina de coser. Y les digo, oye, si te lo mandé desde los primeros días de clase, no lo vi, maestro, no lo leí. Y digo, ah, entonces, ¿saben qué? Hemos llegado a la conclusión desde hace algunos meses que estos cuentos los vamos a leer sí o sí. Si viene, genial. Si no viene, de todas maneras nos está sirviendo para lo que vimos ayer. Pregunta para todos. En el momento de estar leyendo la historia que les tocó, ¿usaron su imaginación? Pongan ahí una manita. ¿Quién usó su imaginación mientras estaba leyendo? ¿Verdad que sí? Pregunta. En qué época se imaginan que se da lo de la máquina de coser? ¿En qué época se En la da? guerra, Mande. en la guerra. En la guerra, en la época de Benito Juárez, en la República restaurada, antes de la llegada de Porfirio Díaz, en esa época se da. Ahora, ¿cómo se imaginaron la calle de China? ¿Por qué le dice que es China esa calle? Yo lo imaginé como un mercado. ¿Verdad que sí? Como un Sí. lugar muy colorido, donde habían cosas colgando. Y entonces dice la mamá, es como China, le dice.
Entonces uno se lo imagina. Y es un cuento muy breve. De hecho, creo que Elizabeth lo decía, no sé qué sea, dice Elizabeth. Es un cuento, los dos son cuentos. Los dos son cuentos. Cuentos de Riva Palacio y de José Donoso. ¿Ok? Entonces, la tarea es, en la media hora que queda, que por favor lean el libro o el cuento que les corresponda y aprovechen a investigar en qué consiste el final. Y les quiero recomendar por último una inteligencia artificial que me ha ayudado mucho a mí. No le tengan miedo, de todas maneras ustedes no entregan ensayos donde los podamos cachar de que están copiando. Se llama, bájenlo, así está en Android y también está en la computadora, se llama, ya se los mandé aquí en el chat, se llama Sisi. Yo ya hasta lo tengo activado a mi computadora. Es una extensión de Google, no es cualquier cosita. Es una extensión de Google, está bastante razonable. Y está el famoso chat GPT, que también se lo voy a mandar a ver si lo abre desde el enlace este, a ver, permítame un segundo. Me ha salvado de muchas esta cosa. Aquí está. A ver, voy a abrirlo primero a ver si abre y después se los mando. A ver si todavía abre. Se lo voy a enviar acá. De hecho, esta semana estoy tomando un curso de inteligencia artificial. Es lo que viene. Más vale prepararse. Así cuando empiecen a llegar, Víctor, los Terminators, ya estamos preparados. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves, Víctor? Yo estoy siempre preparado. ¿Estás preparado? De hecho, está ruteado mi teléfono y mayormente ocupo aplicaciones hack. Ahí está. Excelente. Y la verdad es que son mecanismos. Hace poco me pasaron un examen, les confieso, me pasaron un examen de textos literarios 2, pero muy borroso, 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 borroso. Entonces agarré ciertas palabritas de esa, que yo iba entendiendo de ese examen, y lo puse ahí en la inteligencia artificial y me reprodujo por completo en la historia. Y me dijo quiénes son los protagonistas. Hubo una cosita en donde yo no estuve de acuerdo y no puse eso en la respuesta porque me parecía que no lo razonó bien, entre comillas. A veces sí contesta cosas así medio raras, pero como no parto de cero, sino que lo utilizo como referencia, me ayuda bastante. ¿Ok? Hace 2 meses le di asesorías personales a una alumna y usamos esa aplicación en varias clases y afortunadamente acreditó su examen. Poníamos las palabras, el sentido de las palabras y son muy exactas. La verdad que estamos viviendo en el futuro y tenemos que aprovechar a usarlas. Que no nos vaya a ganar, que no, que el carro de la modernidad no nos gane. Vamos a subirnos, como se suben los indocumentados en la bestia. Ahora vamos a treparnos y vamos a seguir ese tema, ¿verdad? No es cualquier cosa. Yo no se los recomendaría nada más por parecer interesante. No, es importante. Y si pueden usarlo ahorita que van a estudiar este tema que les estoy pidiendo, háganlo y hablamos un poquito mañana de él. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No, maestro. ¿No? ¿Todo bien? Por cierto, este fondo que ven, por ejemplo, detrás de mí, ¿creen que es real o es un fondo virtual? ¿Será que es virtual o es real? De hecho, Diría uno tiene que ser real. consciente.
¿Ah? No la imagen. No, La imagen ¿será? es la pantalla. Usted es el que está de fondo. Yo soy de fondo. ¿Cómo yo soy de fondo? Esto así, vean, es mi casa, es mi pared. Mm, creo que es virtual. Sí. Es virtual, es de inteligencia artificial. Es un fondo virtual. Vean qué bonito se ve, parece real. Solo porque mi cámara no me hace justicia, se ve así, se ve. Pero tengo otra camarita que se está echando a perder que se ve así muy clara la imagen, se pierde todavía más claro. Pues vean hasta dónde ya llegamos. De hecho, yo lo iba a hacer hoy, pero ya no me alcanzó el tiempo. De hecho, estoy llegando al trabajo. Ahí está. Úsenlo. Em, yo cuando me he reunido con directivos de alguna empresa, este, uso obviamente fondos más formales y ellos mismos lo comentan, oye, maestro, se ve muy bien. O sea, son maneras de cómo utilizar la tecnología para sacarle provecho. Ok, nada más recalcando ese punto. Perfecto, entonces nos vemos mañana. Si quieren alguno de ustedes mandarme en el transcurso de hoy lo que creen que es la explicación del final de China o de la máquina de coser, para que yo más o menos les diga qué tan cerca están, lo pueden hacer. ¿Ok? Y así mañana pues solamente lo comparten ya con la seguridad de que ya le dieron al punto. ¿Ok? Si quieren esperarse para mañana, también lo pueden hacer. Mañana vamos a contestar el primer repaso. Vamos a contestar el primer repaso de los módulos 1 al 3. A ver cómo nos va. Correcto. Muy bien, pues quedamos pendientes entonces, Víctor, Elizabeth, Carminia, Enrique, Lupita y Judith. Y Jacqueline. A ver, Jacqueline, tenías levantado tu mano, no te había visto. Ah, pero fue hace rato, maestro, cuando dijo que levantáramos la mano. Se quedó levantado. Sí. Ahí está. Muy bien, nos vemos entonces. Quedamos pendientes. Hasta Bueno, luego. maestro, gracias. Bueno, bueno.